Todos podemos estar de acuerdo en que los tiburones son aterradores, pero ¿sabías que los ataques de tiburones a humanos son bastante raros? En promedio solo se reportan 108 incidentes al año, y de ellos solo 5 son fatales. Estadísticamente hablando, es más probable que tu perro te coma como refrigerio, y aunque los humanos no están en el menú, eso no impide que estas bestias marinas prueben otras cosas, sean comestibles o no. Antiguo tiburón facto. ¿Sabes la alegría que sientes cuando encuentras en tu bolsillo un billete de $20 que no sabías que estaba allí? Bueno, imagina cómo se sintió Susela Minon cuando se encontró un medallón de 500 años en el vientre de un tiburón. Su descubrimiento ocurrió en 2012 en Kliwon, Malasia, cuando preparaba carne de tiburón para un curry. El consumo de tiburón es común en Asia, pero es bastante polémico. La carne de tiburón contiene altos niveles de mercurio, que es peligroso para los humanos. Además, las especies de tiburones han disminuido en un 90% en los últimos años, en parte debido al controversial comercio de aletas, por lo que no recomendaría comerlos, incluso si solo estás buscando un tesoro. El medallón se remontaba al siglo XVI, durante la conquista portuguesa del estado de Malaca. Los soldados portugueses usaban artículos religiosos como este con la creencia de que los protegía de cualquier daño. Obviamente no funcionó tan bien. Un lado del medallón es el perfil de la cabeza de una mujer con una corona rodeada por un halo y una inscripción poco clara. Los historiadores locales creen que se trata de la reina Isabel. No, ella no. Ella tampoco. Ella sí. Lotta Lisi. Esta Isabel fue la consorte del rey Denis I de Portugal durante su reinado de 1271 a 1336. El otro lado del medallón es un crucifijo con una inscripción grabada que dice Anthony. El tesoro es pequeño, mide 7.3 centímetros de largo, 5.8 centímetros de ancho y pesa solo 21.2 gramos, pero su valor es sin duda excelente. Susela afirma haber recibido ofertas de todo el mundo de personas que querían apoderarse de la insignia. Aparentemente, un hombre de negocios neoyorquino anónimo de ascendencia portuguesa afirmó que pagaría cualquier suma de dinero que ella solicitara. ¿De Nueva York? Probablemente era Joey de Friends. ¿Qué? Recuerda que es parte portugués. A pesar de todas estas ofertas que se le presentan, Susela se muestra reacia a entregar su reliquia del agua. Ella cree que es un don espiritual. El dinero no lo es todo. Mi familia siente que es una bendición que el artefacto haya llegado a nosotros desde debajo del mar. Tal vez, aunque ciertamente no fue una bendición para el tiburón. Masticando bytes. Imagínate esto, estás viendo tus videos favoritos en línea, tal vez suscribiéndote o dándole un me gusta a algún contenido sorprendente cuando internet se corta. ¿Qué pudo haber causado esta terrible tragedia? ¿Un rayo? ¿Un corte de energía? Apuesto a que no adivinarás qué pudo haber causado esta desgracia. Tiburones masticando los cables submarinos de internet. A lo largo del fondo del océano hay kilómetros y kilómetros de cables que conectan la red mundial. Los tiburones se han vuelto adictos a morder estas líneas desde los años 80. El primer caso fue reportado en 1987 por el New York Times. Un tiburón cocodrilo hambriento había cortado 4 veces un cable de fibra óptica que unía Europa, Japón y Estados Unidos. Supuestamente el problema se ha vuelto tan grave que Google envolvió sus cables de internet en su propia forma Kevlar a prueba de dientes para detener a esos molestos depredadores. Pero ¿por qué estas criaturas están tan intrigadas por nuestros preciosos cables? ¿Tienen hambre? ¿Están enojados? ¿Solo quieren que volvamos a la realidad? Nadie lo sabe. Algunos han sugerido que estos ataques se deben a que los tiburones tienen sensores de voltaje en la boca llamados ampollas, que emplean para detectar presas y parejas potenciales, y que los cables emiten campos electromagnéticos que atraen a los tiburones. Me enojaría bastante si pensara que había encontrado una pareja, solo para encontrarme otra cosa que los humanos han tirado en mi casa. Sin embargo, puede que esta no sea la verdadera razón por la que los tiburones están arrasando nuestra preciosa internet. El Dr. Chris Lowe, profesor que dirige el laboratorio de tiburones de Long Beach de la Universidad Estatal de California, dijo que tal vez simplemente sientan curiosidad. Si tuvieras un trozo de plástico con forma de cable, es muy probable que también lo mordieran. El Dr. Lowe no tenía una solución, claro. Tal vez podríamos hacer que los cables parecieran más grandes y aterradores. ¿Quieres saber qué debes hacer antes de que un tiburón arruine tu internet? Haz clic en los botones de me gusta y suscribirse. Así podrás mantenerte actualizado con hechos increíbles. Ahora, volvamos a estos tiburones hambrientos. Mordida de cámara. A la gente le encanta nadar con delfines e incluso dejan que sus hijos lo hagan.
pero cuando dejo que mis pequeños sorprendentes naden con tiburones, todos me miran raro. Es broma, pero sí, hay algunas personas lo suficientemente locas como para nadar con estos depredadores y filmar la experiencia. Creo que ser devorado por un tiburón ya sería bastante malo, pero sería mucho peor ser captado por la cámara mientras ocurre. Como has visto, los tiburones son curiosos y morderán cualquier cosa de la que no estén seguros, incluido el costoso equipo fotográfico. Mira este caso en Bimini, Bahamas, cuando a un tiburón martillo le gustó la GoPro del camarógrafo Gabriel Game. Aunque es comprensible que algunos de nosotros nos sintamos conmocionados por esto, a Gabriel no le preocupaba. Dijo que los tiburones martillos son inofensivos para los buceadores, siempre y cuando no actuemos como locos. Y Gabriel tiene razón. Se han registrado pocos ataques de tiburones martillos. Los tiburones martillos están más interesados en las rayas que se esconden debajo de la arena que en las personas. La forma distintiva de su cabeza les permite escanear fácilmente el fondo del océano en busca de su comida favorita. Eso no quiere decir que otras cámaras estén a salvo. Otra víctima proviene de 2013, frente a la costa de la isla de Guadalupe, México. Un equipo de la institución oceanográfica de Woods Hole, Massachusetts, lanzó una Remus Shark Cam especialmente equipada para monitorear grandes tiburones blancos marcados en su hábitat natural. La institución es una organización sin fines de lucro que estudia la vida marina y busca educar a otros sobre el mar. Entonces la Shark Cam se estaba ocupando de sus propios asuntos, cuando un tiburón decidió que no le gustaba que violaran su privacidad. Las imágenes muestran al animal acercándose siniestramente a la cámara como un monstruo de película, antes de finalmente azotarla. El tiburón dejó el equipo con marcas de dientes y raspó la pintura. Esto es impresionante teniendo en cuenta que si la golpearas con un martillo o un destornillador, no dejaría ni un rasguño. Sin embargo, no se sabe si sobreviviría a un golpe con un tiburón martillo. Cena espantosa. Haz un viaje de pesca y si tienes suerte, podrías conseguir una captura. Si no tienes suerte, una presa mayor podría aterrizar en tu captura. Un incidente como este fue descubierto en 2013 por investigadores del océano de la Universidad de Delaware en una bahía en Delaware. El equipo estaba recapturando tiburones tigre de arena que habían sido marcados con etiquetas de seguimiento por satélite. Para llevar a cabo su tarea, cebaron un anzuelo con una lacha, un pez común. Su lacha fue rápidamente arrebatada por algo pequeño y no deseado. Y no estoy hablando de mí. Era un cazón liso, una especie de tiburón. Desafortunadamente este cazón no era lo suficientemente liso, ya que un tiburón toro apareció fuera del agua y se lo comió entero. Otro caso de cena con tiburón ocurrió 3 años después en el acuario Coex, Seúl de Corea del Sur, cuando una hembra de tiburón tigre de arena de 2.1 metros de largo atacó y se comió un tiburón sabueso listado de 1.2 metros de largo. La cola del tiburón sabueso quedó colgando de la boca del tiburón más grande, que tardó más de 21 horas en masticarla. Vaya, pensé que yo masticaba lento. El incidente estuvo a la vista de los visitantes del acuario, y como puedes imaginar, quedó grabado y los videos posteriores se volvieron virales. El motivo de este asesinato acuático podría haberse debido a una guerra territorial entre los dos carnívoros. El gerente de relaciones públicas del acuario Coex, o Tae Job, afirmó que cuando los tiburones chocan entre sí, se muerden por asombro. Sin embargo, el pequeño espacio de sus tanques probablemente agravó las disputas por el territorio. No es raro que los tiburones se coman entre sí en la naturaleza, aunque en ninguno de estos casos es técnicamente canibalismo porque los tiburones involucrados son todos especies diferentes. Eso no quiere decir que los tiburones toro de arena no estén por encima de comer un poco de su propia especie. Incluso se sabe que se comen entre sí en el útero de sus madres. ¡Qué rivalidad entre hermanos! Aún así, siempre prefiero que se coman a sus propios hijos que a los nuestros. Sin aliento. ¿Has oído hablar de los globos comestibles? Son una nueva moda en los restaurantes elegantes para personas con más dinero que sentido común. Sí, lo sé. ¿Quién querría un postre que sea principalmente oxígeno? Bueno, resulta que un tiburón podría quererlo. Aparentemente, felizmente, devorarán tu suministro de oxígeno, que es lo que le ocurrió a un buzo en las aguas del Banco Chinchorro, México en 2020. Todo comenzó no con un tiburón, sino con un león. Un pez león, quiero decir. El pez león es una especie invasora del Atlántico Occidental. Cazan vida marina nativa y mastican sin piedad especies en peligro de extinción. El codicioso pez león come mucho más de lo que necesita y puede expandir su estómago hasta 30 veces su tamaño normal. Bueno, tenemos eso en común. No solo su apetito está fuera de control, sino que también su líbido. El pez león se reproduce cada 1 o 2 días.
Desova 30.000 huevos cada 4 días y no tiene depredadores que mantengan su número bajo control. Estos exasperantes peces fueron vistos por primera vez en 1985 en Florida, muy probablemente liberados por algunos raritos que los tenían como mascotas. Para ayudar a controlar su número, los buzos han comenzado a alimentar a los tiburones de arrecife con peces león muertos con lanzas, para que desarrollen el gusto por ellos. Según el fotógrafo Antonio Bucielo, los tiburones no son envenenados por las púas tóxicas del pez león en su espalda y aleta caudal, como lo harían con un humano, porque primero comen la boca del pez león. Ahora volvamos a Banco Chinchorro. Un grupo de buzos estaba alimentando a estos villanos venenosos con tiburones nodriza. Los tiburones nodriza son habitantes del fondo marino que se mueven lentamente y son en su mayoría inofensivos para los humanos, aunque muerden si se sienten amenazados o molestados. Quizás uno de los tiburones nodriza no era un gran admirador del pez león y prefería el sabor del equipo de buceo. El regulador de un buceador es un dispositivo que suministra aire al buceador y le permite respirar bajo el agua. El camarógrafo del grupo intentó grabarse a sí mismo haciendo una señal para mostrar que todo está bien, cuando no todo estaba bien. Un tiburón se acercó al nadador inconsciente y le sacó su regulador. Afortunadamente el buzo resultó ileso y salió de la experiencia con una historia impresionante que contar. Saltador estropeado. Si Australia es conocida por algo, es por su peligrosa vida silvestre. ¿Qué es más australiano, un osco canguro o un gran tiburón? ¿Qué tal ver pelear a estos dos animales? Estos íconos australianos chocaron en 2007 en Torquay Beach, Victoria, cuando un canguro se dirigió al agua. La pelea fue bastante unilateral, ya que el canguro fue instantáneamente mutilado por el tiburón. Ese canguro se lo pensará 2 veces antes de desafiar a un tiburón a un combate de boxeo. Bueno, obviamente este no lo hará, pero otros canguros lo harán. La escena fue presenciada por Daniel Hurst y Mick Butcher, quienes estaban caminando por la playa y probablemente no podían creer lo que veían. Los hombres dijeron que el tiburón era pequeño, de 2 a 3 metros de largo. Sí, diminuto. Mick describió cómo el canguro parecía aturdido y miró fijamente el agua durante unos 10 segundos antes de entrar. Este es un comportamiento inusual para los canguros que solo se sumergen en el agua cuando se sienten amenazados. Matt Vincent, director del zoológico de Melbourne, dice que los canguros pueden nadar y lo harán, pero parece que en este caso el canguro pudo haberse asustado o haberse sentido amenazado por algo en la orilla y se lanzó al agua. Y los tiburones son bastante curiosos. Y si el canguro estaba angustiado o creando vibraciones en el océano, entonces probablemente un tiburón se interesó en eso. Podría haber sido la presencia de personas lo que asustó al canguro, pero no podemos estar seguros. Me gusta pensar que no soy tan aterrador como un tiburón. Unos días más tarde, el comité costero de Great Ocean Road descubrió el cadáver de un canguro varado en la misma playa, pero el cuerpo no tenía marcas de dientes. Es extraño, si ves un tiburón con ese aspecto, sospecha. ¡Oh, cielos! Si te dijera que un tiburón es capaz de tragarse un ciervo entero, probablemente dirías que estoy exagerando. Lo lamento, pero en 2013, en Norris Arm North, en la costa de Terranova, 2 hombres, Derrick Chuck y Jeremy Ball, encontraron algo varado en el puerto. Al acercarse, vieron que no era un tiburón cualquiera, era un tiburón de Groenlandia. El animal todavía estaba vivo, pero parecía tener arcadas con un trozo de alce atrapado en su boca, si puedes creerlo. El tiburón probablemente no atrapó un alce vivo, sino que hurgó en las sobras. Los carniceros limpian y destripan los cadáveres de alces en un puerto cercano y arrojan la carne no deseada al agua. Los peces pasan largos periodos de tiempo sin alimentarse, por lo que cuando encuentran comida, la tragan. A veces demasiado rápido. Los 2 hombres decidieron ayudar a la bestia de 2.4 metros de largo y 114 kilos e intentaron sacarle la carne. Afortunadamente era solo un trozo y no todo un alce. Sería mucho más difícil de arrancar. Una vez que lograron sacar la piel, Jeremy ató una cuerda a la cola y tiró de ella mientras Derrick empujaba el cuerpo del tiburón. Juntos lo devolvieron al agua. Derrick dijo que el tiburón permaneció en el agua durante unos minutos y entonces, de repente, el agua comenzó a salir de sus branquias y estaba respirando. Habían salvado al tiburón de su frenesí glotón. Nunca se ha informado de un caso de un tiburón de Groenlandia atacando a un humano. Sin embargo, Jeffrey Gallant, presidente y científico principal del Grupo de Investigación y Educación sobre Tiburones y Elasmobranquios de Groenlandia, advierte que no deberían haberle quitado la carne de la boca al tiburón. Cuando un hombre manipula a un tiburón de esta manera y trata de devolverlo al agua, el hecho de que su boca estuviera ocupada masticando la carne, reduce el riesgo de ser mordido accidentalmente.
Jeff, no minimices demasiado los logros de los chicos. Es raro ver a un tiburón de Groenlandia cerca de la superficie del agua, y mucho menos sobre ella. Estas poderosas criaturas pueden vivir a profundidades de 2.195 metros, es decir, más que dos Burj Khalifa uno encima del otro. También pueden vivir unos increíbles 400 años en estado salvaje, por lo que es posible que esos dos héroes hayan salvado a un tiburón más viejo que los Estados Unidos. Ya sabes cómo son los veteranos masticando la comida. Extremos muertos. En la novela de Harper Lee de 1960, Matar a un ruiseñor, el protagonista Atticus Finch afirma: "Es un pecado matar a un ruiseñor. Lo único que hacen es cantarnos con todo su corazón". Obviamente ningún tiburón ha leído esto porque come montones. En 2010, un equipo de estudios de población navegaba a lo largo de la costa de Mississippi, Alabama. Capturaron un pequeño tiburón tigre para poder etiquetarlo antes de devolverlo al agua. Para su sorpresa, el tiburón vomitó plumas de pájaro. Gran cosa, te oigo decir. Apuesto a que los tiburones comen gaviotas y fraileciillos todo el tiempo. Bien, puede que sea cierto, señor experto en tiburones, pero este tiburón no vomitó ninguna ave marina. Más bien, era un trillador marrón, un ruiseñor terrestre que se encuentra típicamente en los jardines promedio de América del Norte. Un equipo de la Universidad Estatal de Mississippi decidió investigar, y descubrió que este tiburón no era el único que tenía apetito por pájaros cantores. El equipo realizó estudios mensuales entre 2010 y 2018, en las que capturaban tiburones, les limpiaban el estómago y examinaban el contenido. ¡Qué agradable! Descubrieron que de los 105 tiburones tigres capturados, 41 contenían rastros de 11 especies diferentes de aves terrestres, pero ni una sola pluma marina. Entonces, ¿cómo se encontraron estos amigos emplumados en medio del mar? Los investigadores descubrieron que se encontraron más aves en los vientres de los tiburones en otoño, que curiosamente también ocurre cuando las aves migran hacia el sur. Mientras los pájaros vuelan, algunos pueden cansarse y caer al mar, donde encuentran un final desagradable. El equipo descubrió que las poblaciones de tiburones tigres jóvenes eran 3 veces mayores entre agosto y noviembre, lo que significa que las madres tiburones podrían estar dando a luz a crías en el norte del Golfo para que sus hijos puedan comer algunas aves exhaustas. ¡Ah, madres! Siempre asegurándose de que haya pan en la mesa, o pájaros en el mar. Se le escapó de las manos. Si pensabas que la cocina canguro era la historia australiana más retorcida que exploraríamos, entonces amigos, no conocen Australia. En 1935, un tiburón tigre capturado fue llevado al Coogee Aquarium Baths en Sydney, el día 17 de abril. El tiburón iba a ser la atracción principal de las celebraciones de Anzac el 25 de abril, que es como el Día de los Caídos en Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, desde hace unos días el tiburón se comportaba de forma extraña y parecía lento. Finalmente, el día de las fiestas y a la vista de los espectadores, el tiburón vomitó un brazo humano. ¡Encantador! La extremidad tenía un tatuaje distintivo de 2 boxeadores peleando, y estaba limpiamente cortada sin marcas de dientes, como si hubiera sido cortada con un cuchillo. A pesar de estar en el estómago del tiburón durante 18 días, el brazo aún estaba fantásticamente conservado. Al tomar huellas dactilares, la policía descubrió que el brazo pertenecía a James Smith, un delincuente inglés de poca monta y exboxeador de peso ligero. Fue visto por última vez bebiendo en el Hotel Cecil en Cronulla con su amigo Patrick Brady el 7 de abril. Tanto James como Patrick trabajaban para el empresario corrupto Reginald Lloyd Holmes, quien utilizó su negocio de construcción de barcos como fachada para contrabandear artículos. Entonces, ¿cómo terminó siendo devorado el brazo de James por un tiburón? Hay varias teorías. Una es que Patrick mató a James. Verás, James era informante de la policía. Cuando el gran jefe Reginald ordenó a James que destruyera una lancha rápidamente para una estafa de seguro, James lo denunció a la policía y comenzó a chantajearlo, lo que, como puedes imaginar, a Reginald no le gustó demasiado. La policía sospechó de Reginald y después de intentar suicidarse sin éxito, fue capturado para ser interrogado. El jefe aceptó ser testigo contra Brady, pero horas antes de declarar en una investigación fue encontrado inmóvil en su auto, muerto. ¿Alguien le había quitado la vida? ¿O lo hizo él mismo? Nadie sabe. Posteriormente, Patrick fue absuelto y salió como un hombre libre. Pero eso no es todo. Resulta que la última persona a la que James informó fue al gángster Eddie Wayman, uno de los gángsteres más crueles de Sydney. Wayman no lo habría pensado 2 veces antes de enviar a James a una tumba de agua. Aunque no está claro quién mató exactamente a James, probablemente podamos exonerar al pobre tiburón. Incluso se arruinó el día de Anzac para todos.
Atragantada tortuga. Si aún no te has dado cuenta, los tiburones suelen tener ojos más grandes que su estómago y muerden más de lo que pueden masticar. Puedo identificarme y si alguna vez te has tragado un M&M entero, es posible que también sientas empatía por nuestro próximo tiburón. En 2019, un pescador encontró un tiburón blanco muerto enredado en una red frente a la costa de Japón. Lo extraño de este tiburón era que, alojado en su boca, había una tortuga muerta. A pesar de su enorme peso de 2041 kilos, el pez evidentemente no pudo tragarse a la tortuga. Nuestro viejo amigo, el Dr. Chris Lowe, experto en tiburones, dijo que un incidente como ese es muy inusual, ya que los tiburones blancos rara vez se aprovechan de las tortugas marinas, porque las tortugas son buenas para escabullirse. Las tortugas marinas, cuando saben que hay tiburones blancos cerca y se acercan a ellas, tienen este comportamiento en el que les dan la espalda y apuntan sus caparazones hacia ellos. Se mueven hacia los lados, haciendo realmente difícil para el tiburón atrapar a la tortuga. ¡Wow! Eso es totalmente genial. La única forma en que un tiburón puede atrapar una tortuga es acercándose sigilosamente sin ser detectado, como una especie de tiburón ninja. La desafortunada tortuga aquí podría haber estado enferma o simplemente no haber prestado suficiente atención, aunque el tiburón no tuvo mucha más suerte. Una vez que el reptil quedó atrapado allí, el tiburón no pudo sacarlo. Haría falta tener manos. Como señaló Andrew Nosal, profesor asistente de la Universidad de San Diego, los tiburones blancos se encuentran entre las pocas especies de tiburones que deben nadar para respirar, manteniendo la boca abierta y permitiendo que el agua de mar fresca y rica en oxígeno fluya dentro y sobre sus branquias. Cualquier cosa que obstruya este flujo unidireccional podría causar que el tiburón se asfixie y muera. Por eso rara vez vemos a estos dos animales pelear. Ambos pierden. Problemas de estribo. ¿Alguna vez has dicho que tenías tanta hambre como para comerte un caballo? Bueno, simplemente podría ser un tiburón toro. En 2005, el entrenador de caballos Alan, sin darse cuenta, puso a su corcel Glenburns Arm, hombre, ¿qué pasa con los nombres de caballos?, en una situación difícil a lo largo del río Brisbane en Queensland, Australia. Alan estaba ejercitando el caballo de carreras de 6 años en el río, sin darse cuenta del peligro que acechaba bajo la superficie. Y no me refiero a los cocodrilos. No es que sean mucho mejores. Alan hizo nadar al atleta equino para mejorar su resistencia y fortalecer sus músculos. Entonces algo atacó a Glenn. Las criaturas mordieron su trasero y sus patas, pero el decidido caballo logró nadar de regreso a la orilla. Una vez en tierra firme, Alan vio que Glenn estaba cubierto de marcas de mordeduras y moretones, pero por lo demás estaba bien. Sin embargo, el caballo fue atendido inmediatamente por el veterinario local. ¿Quién fue el culpable de este ataque? Tiburones toro. Un tiburón toro es una especie de tiburón más pequeño de 1.5 a 2.4 metros de largo, aunque no les impide ejercer una mordida impresionante. Estas implacables criaturas pueden nadar entre agua dulce y salada con facilidad, aventurándose a menudo en los ríos de Australia. Al comentar sobre el incidente, el profesor Craig Franklin de la Universidad de Queensland dice: "Tuvimos un verano muy caluroso y no se ha enfriado mucho, por lo que los tiburones todavía están en su mejor momento cuando se trata de alimentarse. Si los peces como el salmonete escasean, buscarán cualquier alimento disponible, caballos incluidos, aunque todavía no se han convertido en un alimento básico en la dieta de los tiburones. Lo más probable es que hayan mordido a Glenn por error. De todos modos, Alan dijo que la próxima vez llevaría a Glenn a la presa cercana. Esperemos que los tiburones no encuentren una manera de hacer un túnel". Wow, estas historias de tiburón me tienen bastante hambriento. ¿Has oído hablar de algún tiburón que haya saboreado cosas extrañas? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.